Bueno, comenzamos con unidad 2, parte 2, que vamos a contar un poco de los organismos internacionales. Vamos a hacer hincapié solamente en dos de ellos, que son la ONU y la Corte y el Consejo, que surgen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son los dos que surgen del Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos. Solamente vamos a abordar estos dos organismos y vamos a empezar con el primero, con el que nosotros habíamos dicho que desde la manera histórica había dado comienzo a esta mirada, a esta nueva concepción de los derechos humanos, y los organismos internacionales empiezan a generar instrumentos jurídicos que empiezan a consolidar estas paredes o vamos a decir los cimientos para que los derechos humanos empiecen a ser operativos. Y por supuesto, el primer lugar que tenemos que ir a ver o a brevar para esta consolidación es a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en 1948, con la Organización de Naciones Unidas o la ONU. Y podríamos decir, bueno, la ONU está conformada hoy por 193 países y tiene cuatro órganos centrales, que son los que vamos a ver. Uno, el más importante, es la Asamblea, donde participan todos los países, se hace una vez por año. Aquella que lleva la lógica administrativa de todo lo que haya que hacer, los empleados, el manejo y a dónde hay que ir, las misiones de paz a las que hay que participar. Otro órgano importante de la ONU es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad siempre está muy desbalanceado para los países que no conformamos ese núcleo. Siempre vemos que existe ahí como una desigualdad muy importante. Está conformado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 que van rotando, pero estos 5 permanentes tienen derecho de veto, vale decir que basta con que uno solo de ellos esté en desacuerdo con tal o cual decisión, esa decisión no se adopta, así que tienen en ese punto mucho peso político los países más importantes. La verdad que nosotros como país más periférico tenemos que conformar distintos bloques y realizar cuestiones con distintos o con otros países que tienen la problemática parecida a la nuestra. Y finalmente, como nuestra tarea nos llama a ese punto, tenemos que decir que hay una Corte Internacional de Justicia que depende de la ONU. Esta Corte Internacional de Justicia es el único de los organismos que no tiene sede en Estados Unidos, tiene sede en una ciudad que es La Haya, en Holanda, y funciona ahí. Bueno, y hace resoluciones y dictámenes, resoluciones con los países que se someten voluntariamente a esa jurisdicción, y los dictámenes son para una mediación o una interpretación de algunas de las cuestiones que los países le someten a su jurisdicción. La ONU funciona a partir de distintos comités que van abordando las problemáticas y van haciendo los avances en ese sentido. Bueno, los más conocidos son el de la niñez, el de la defensa contra la discriminación de mujeres, por supuesto el comité de refugiados y toda la problemática se va resolviendo así, después se reúne en la asamblea. En términos generales, esta es una pincelada de la ONU. Ahora vamos a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto claramente es una derivación, pero regional. En ese sentido podemos decir que solo hay tres en el mundo, que es la interamericana, la europea y la africana. La mayoría de los países americanos fueron adhiriendo. Esta es una convención que se firmó en San José, Costa Rica, por eso también se le identifica con su lugar de firma, es el Pacto de San José de Costa Rica.
la Convención Interamericana de Derechos Humanos es igual al Pacto de San José de Costa Rica. Y se firmó en 1969. Entró en vigor después, creo que con la firma de uno de los países en el 78. Pero en nuestro país, obviamente en ese momento estaba en plena dictadura, así que recién la ratificó en 1984, cuando ya se había recuperado la democracia, con el advenimiento del gobierno del doctor Alfonsín. Y en 1994, recuerden, este es uno de las convenciones que pasa a conformar el bloque de tratados internacionales de derechos humanos que tienen el mismo rango que la Constitución Nacional y quedaron insertos ahí en el inciso 22 del artículo 75. La primera parte de la convención es un mandato hacia los estados, está dirigido hacia los estados que forman parte, en donde obviamente está la obligación de cada uno de los estados firmantes de respetar los derechos humanos, de profundizarlos y darle esta característica de progresividad. En la segunda parte hay un estándar mínimo de derechos que sí o sí hay que respetarlos, que nuestra Constitución, al incorporarlos, los hizo operativos, es decir, cada uno de los derechos que están enunciados en esa segunda parte de la Convención, para nuestros jueces son obligatorios, y si ve que en alguna situación esos derechos se vulneran, hay que recomponerlos. Eso es lo que se llama, recuerden que nosotros lo habíamos visto, el control de constitucionalidad, cuando se revisa que la situación no vulnere un derecho que está en la Constitución. El control de convencionalidad es cuando el juez lo que controla es que esa situación no vulnere alguno de los derechos garantizados por alguna de las convenciones internacionales que tienen este rango constitucional. Entonces, control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Los jueces están obligados, porque estas convenciones son obligatorias y operativas. Es decir, si alguien siente que está vulnerado esto, se presenta ante el juez y pide, como lo habíamos visto con posterioridad, ese es nuestro derecho y tenemos esa acción para ir a reclamarlo. ¿Cuáles son los dos organismos que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos? Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos organismos diferentes, cada uno de ellos formado por 7 miembros distintos. Los países integrantes proponen los miembros para que después se resuelva quienes lo conforman. En este momento hay un juez argentino en la Corte, es quien fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. Sus mandatos son de 6 años y se los puede volver a elegir otros 6 años más, aunque quedan ligados a los casos que están tratando hasta que los terminan. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro, digamos? Es decir, ¿qué diferencia hay entre la Comisión y la Corte? Bueno, la Comisión claramente tiene un carácter mucho más consultivo, y es por donde ingresa cualquier caso a la Corte. ¿Por qué? Porque no se puede ir a la Corte Interamericana de forma directa. Cuando se produce un caso dentro de un país, uno tiene que ir a las personas o las instituciones o las ONG, van a la comisión, y es la comisión la que determina si hay un caso y lo pasa a la Corte. En este punto quiero que recuerden esto. Primero, ante la Corte solo pueden ser denunciados los estados. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los responsables del cuidado de los derechos humanos eran los estados. Cada estado, a través de sus funcionarios, son los responsables de sostener toda esta cuestión de respeto y de garantías de los derechos humanos. Y entonces, ¿qué tuvo que haber ocurrido para poder ir a la Corte? Bueno, por supuesto tiene que haber un esquema que haya vulnerado algunos de los derechos humanos, que ese tema se haya tratado en el país que va a ser denunciado,
que ese tratamiento ya no tenga más escalas hacia arriba, lo que los abogados y los jueces llaman una decisión firme, es decir, ya no haya más recursos. Normalmente la palabra recurso es una palabra difícil de entender para los alumnos, pero más fácil es cuando no hay más apelación. Cuando ya no se puede ir más hacia arriba, bueno, tuvo que haber terminado en el país al que se va a denunciar y hay 6 meses entonces para pedirle a la comisión que lo trate la Corte para que investigue si ahí hubo alguna vulneración de los derechos humanos. Entonces, la diferencia central entre la comisión y la Corte es que la comisión tiene este carácter consultivo, puede ser de mediador, es el organismo por el cual ingresan los casos y los evalúa, y la Corte ya tiene función de las que se llama jurisdiccional y dicta fallos. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el Poder Judicial? Habíamos dicho que los jueces dictan fallos. Bueno, acá esta Corte dicta fallos. ¿Y fallos si son condenatorios contra quién? Contra el país al que se lo condena y se lo obliga a que pueda revisar estas cuestiones, y porque las medidas que puede tomar esta Corte son precautorias. Si se entiende que la situación está muy compleja en ese momento, entonces se impulsa una medida precautoria, después se dicta un fallo y después hay un esquema de seguimiento de ese fallo para que el Estado que ha sido condenado finalmente cumpla con el mandato que le da la Corte. En términos generales, ese es el modo, esa es la forma. Entonces las personas no van directamente a la Corte. Los requisitos son que se haya discutido en el país, que haya habido una decisión, que esa decisión no pueda ser recurrida, pongan ese encomillado de no se puede apelar más, no hay más instancias para arriba. En 6 meses se hace la denuncia ante la comisión. Si la comisión entiende que quien denuncia le asiste razón, lo pasa a la Corte, se hace todo un procedimiento con el debido proceso, derecho de defensa, y finalmente se dicta un fallo. Si es condenatorio, después se hace el seguimiento de ese fallo. Y es todo lo que quiero que sepan de cortes internacionales. Con esto ya va a ser suficiente.